saludo, muy buenas tardes. Edwin, necesito la pantalla, por favor, si es posible. Estamos hablando con el técnico. Muchísimas gracias por estar hoy lunes con nosotros. Nosotros vamos a tener un programa. Edwin, que todavía no tengo la pantalla, la imagen en la pantalla, por favor. Por lo menos en mi computador. Excúsenme, señores, que estoy haciendo el switch con... ¿Me estás entendiendo, Edwin? Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Sí, en la computadora está perfecto, pero parece que hay algo en el computador, pero de todas maneras vamos a seguir adelante. Exacto. Estamos hablando de la pantalla aquí en la computadora, por favor. ¿Ok? Y excúsennos, señores, que tenemos todo estos arreglos, pero eso es, ahora sí, cajes del oficio. Ahora sí me estoy viendo. Entonces, me estaba viendo una cosa en la televisión, pero no aquí. Ahora estamos a mí. Varias cosas importantes. Ustedes saben que uno de los temas que causó que las redes estuvieran ocupándose de esto fue la cuestión del matrimonio infantil. Pues nosotros vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar del matrimonio infantil, ¿ok? Pero vamos a hablar con el representante adjunto de la UNICEF, sobre el matrimonio infantil, que ya lo tenemos dentro de un momentito. Vamos a hablar con él. Yo quisiera, por favor, Edwin, si es posible que tú, exacto, me mantengas ya la situación bajo control, por favor. Gracias. Entonces, dentro de un momentito vamos a hablar con él, con el señor Eduardo Gallardo, quien es el representante de UNICEF. El representante adjunto de UNICEF. Ustedes saben que UNICEF es la parte de Naciones Unidas que se ocupa de los niños. ¿Okay? Una historia muy hermosa la de UNICEF, dicho sea de paso. Es digno de buscarla y leerla. Bien. Eso vamos a hablar dentro de un momentito, porque esta tarde ya tenemos la noticia de que el presidente se reunió con los representantes de los distintos bloques de diputados y llegaron al acuerdo en la Cámara de Diputados, encabezado por su presidente, que es nuestro queridísimo Alfredo Pacheco, de que van a plantear una posición conjunta el miércoles en la Cámara de Diputados para eliminar del código el matrimonio infantil. Bravo, ojalá sea así y que todos estemos a una. Eso está, la noticia dice: Pacheco revela que el proyecto elimina el matrimonio infantil, será aprobado este miércoles. Parece que de forma consensuada, con todos los que asistieron a la reunión al Palacio con el presidente Luis Abinader. Que dicho sea de paso, el presidente va a hablar esta noche, pero va a conversar, dice un Twitter de Milagros Germán, dice Milagros que va a ser de una forma muy novedosa, porque él va a hablar con 100 representantes de la sociedad para intercambiar ideas sobre los 100 días de su gobierno. Muy novedoso y muy bonito. Qué bueno. Eso va a ser esta noche. El presidente, el discurso de Abinader incluye un diálogo con 100 ciudadanos. Perfecto. También en el día de hoy, otra buena noticia es que el gobierno va a comenzar a pagar el doble sueldo desde el 1 de diciembre. A correr fanáticos. Que están los que están fuera del trabajo. Señores, excusen, me parece que a mí me está pasando eso con el internet, no sé ustedes.
que me está fallando. Desde anoche hemos tenido algún tipo de problema. Edwin, ¿usted me está oyendo, por favor? Escúcheme que estoy chequeando la televisión. Sí, sí. Edwin, yo quisiera que resolviéramos esto porque no sé qué es lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Su red tiene problema. ¿Eh? Su red tiene problema. ¿Quién tiene problema? La red de internet. La red Ya. de internet. La mía. Sí. Bueno. Pues entonces ahora vamos a pantalla. Vamos a pantalla. Dime qué es lo que vamos a hacer porque la verdad es que estoy teniendo interrupciones que me están ya causando muchos problemas. Sinceramente. Todo esto. Y creo que a los televidentes también. ¿Tú crees que es posible dejarlo ahí tranquilo? Edwin, Sí. te lo voy a agradecer porque sinceramente me estás interrumpiendo el programa y no sé qué es lo que voy a hacer. O se está interrumpiendo. Vamos a dejarlo ahí. Bien, excúsenos señores, que dice que mi red tiene problemas de internet. Entonces, finalmente lo que quería decirle, el presidente de Perú, que acaba de subir hace 6 días, ya tuvo que renunciar, lo cual me alegro, por fatales, no le voy a decir más nada. Se tiró el pueblo a la calle a decirle, váyase de ahí, usted no es constitucional. ¿Ok? En Perú una situación muy difícil. En Estados Unidos ya el presidente Trump reconoció el triunfo del señor Biden diciendo que ganó con fraude. Parece un dominicano cualquiera, el presidente Trump. Parece un dominicano cualquiera que siempre le ganó el otro. Balaguer ganó por fraude, a Leonel le ganaron por fraude, Danilo ganó por fraude, todos hemos ganado por fraude, todo el mundo ha ganado por fraude aquí en este país. Entonces parece que Trump, cuando Pompeo salió de aquí, le dijo, diga que fue por fraude, como yo aprendí en República Dominicana. Porque aquí nunca en la vida le reconocieron ni a Joaquín Balaguer un triunfo, ni a Leonel no le reconoció el triunfo, a Danilo, el otro no reconoce el triunfo, nadie, todo el mundo ha subido en este país por fraude. Y Trump ya dijo que Biden subió por fraude, no subió por ningún fraude, subió por el voto popular, pero con la situación de que creían que Trump iba a hacer el ridículo con los pocos votos que iba a sacar. No sacó pocos votos, dio la batalla, y eso implica el futuro de Estados Unidos en política. Nos vamos de inmediato, señores, con el señor Gallardo, Eduardo Gallardo. Don Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, don Eduardo. Aquí está. Buenas tardes, don Eduardo Gallardo. Estoy esperando. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Muy bien. Perfecto. Señores, escúcheme que estoy chequeando todo. Ya estamos listos, Edwin, para poder hablar con el señor Gallardo. Ok, señor Gallardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de consuelo. Nosotros quisiéramos que usted sea, como UNICEF tiene una posición tan clara con respecto a esto, que usted sea que dé la noticia, la buena noticia, de nuevo, de que al parecer, por lo menos los diputados, todos los diputados de todas las corrientes, en una reunión con el presidente Luis Abinader, decidieron eliminar del código el matrimonio infantil, que está en los artículos 145. Sin embargo, el juez de primera instancia podrá, por razones atendibles, conceder la dispensa de la edad que dice en el 144, el hombre antes de los 18 cumplidos y la mujer antes de los 15 no podrán contraer matrimonio. Y entonces tiene la dispensa en el 145. Adelante, señor Gallardo.
Así es, Consuelo. Primero que nada, buenas tardes. Un gusto estar en su programa nuevamente. Espero que la próxima vez sea en el estudio y que podamos estar todos presencialmente. Ojalá, ¿no? Sí, hombre. Como lo ideal. Bueno, sí, efectivamente, hace pocos minutos acaba de terminar una reunión en la Presidencia de la República, un acto público, fue transmitido incluso por los medios de comunicación, en el cual el Presidente de la República, el Presidente de la Cámara de Diputados y los voceros de las diferentes bancadas en la Cámara de Diputados se han comprometido efectivamente a aprobar el proyecto que ya fue aprobado la semana pasada por unanimidad por la Comisión de Justicia de la Cámara, que lo que hace es hace tres cosas fundamentales. La primera es que modifica el artículo 144 en el sentido de que todo hombre o mujer a partir de los 18 años podrá contraer matrimonio. Eso significa que bajo esa edad no se puede contraer, que está en el que modificando el artículo 144, dice, elimina el artículo 145 con lo cual ya no podrán existir dispensas judiciales para el matrimonio de menores de 18 años, pero además, y eso es lo importante, que es un añadido que ha hecho la Comisión de Justicia en la sesión de la semana pasada, también deroga las normas de la ley 659 de Estado Civil de las Personas que pudieran ser contrarias a esta ley, con lo cual se entiende que ha derogado el artículo 56 de la ley 659, que establecía también una excepción respecto de la edad para el matrimonio, con lo cual se cierra toda posibilidad de que pueda existir matrimonio infantil en República Dominicana, y República Dominicana con esto empieza a ponerse, digamos, a la par de los países de América Latina que ya han prohibido el matrimonio de menores de 18 años. Un paso enorme, un paso muy trascendente. Recordará que costó muchísimo en el Congreso con el Código Civil el año antepasado, y por lo tanto es una excelente noticia que esperamos y estamos seguros que así va a ser, que se va a ratificar en la Cámara de Senadores. Ojalá primero la Cámara de Diputados por la unanimidad, que sería un gesto y un mensaje muy importante al país, y luego también muy rápidamente la Cámara de Senadores. Exactamente. Señor Gallardo, leyendo las posiciones de UNICEF con respecto a este tema, porque la verdad que me pasé el fin de semana documentándome al respecto. UNICEF no solamente, yo le contaba esto, le comentaba esto hace un ratito, no solamente ve la cuestión del matrimonio infantil, que solamente se ve a veces desde el punto de vista de la chica, de la niña, sino también ustedes lo ven, tanto la niña como el niño. Así o sea, lo más común es la niña, ¿verdad? Pero también hay ocasiones en que el niño también se ve afectado, el niño varón. Así es, y lo que busca la previsión legal y lo que busca en general UNICEF con esto es prohibir el matrimonio o las uniones tempranas. Por supuesto, los matrimonios o uniones tempranas, de todo, usted tiene razón. Evidentemente esto es un tema de violencia de género, evidentemente más del 95% de los casos son niñas menores de edad, y en la mayoría de los casos son niñas menores de edad que son unidas o casadas con hombres adultos. Esa es la enorme mayoría de los casos, ¿no? Hay algunos casos donde son niñas menores de edad las que son unidas o casadas con niños menores de edad, y hay también algunos casos en contrario. Fíjese que yo estaba buscando justamente y encontré por ahí algunos casos de niños que son legalmente casados con adultas. Tenemos un caso, por ejemplo, en Santiago, en 2013, un chico de 14 años, no voy a decir su nombre por razones obvias, claro, fue casado con una mujer de 23, habiendo además una dispensa judicial de por medio, a pesar, y esta es la contradicción más increíble de todos estos casos, a pesar de que, digamos, las relaciones sexuales entre una persona menor de edad y un adulto, sí, ¿no? Habiendo más de 5 años de diferencia entre ambos, conforme al Código de Niñez está definida como abuso sexual. Fíjese la paradoja que se producía, que un juez autorizaba legalmente un matrimonio respecto del cual otra ley considera, porque todavía no se ha cambiado, esperamos que se cambie definitivamente, consideraba que eso era un abuso sexual.
Exacto. ¿Cómo podía estar ocurriendo esta contradicción institucional y legal? Es un tema que obviamente gracias a esto empieza a cambiar. No son las únicas leyes que hay que modificar, Consuelo, hay todo un tema penal de por medio detrás de esto, ¿no? Sabemos que en las leyes penales en República Dominicana, con esto no estoy haciendo ninguna crítica, es un hecho objetivo, son leyes muy antiguas, que han sido remendadas, cambiadas, etcétera, etcétera, y que tienen que ser actualizadas, y particularmente respecto al delito de abuso sexual tienen que ser actualizadas, ¿no? Actualizado totalmente, así mismo es. Otra cosa, ustedes en UNICEF también plantean las consecuencias. Nosotros estamos todos los días diciendo República Dominicana es uno de los países que tiene mayor deserción de las niñas de los estudios. Porque niña es nacimiento hasta 12 años y la mayoría de edad de los 18 en adelante. ¿Es así? Así es, a ver. Y la adolescencia ya a partir de los 18 que comienza la mayoría de edad, por ley. Así es, usted tiene razón. Eso está en la ley 13603. Bien. Ahora, esta niña que comienza, eso está vinculado con la pobreza, mucho. Es con la pobreza que está vinculado estos matrimonios o estas uniones. Porque yo lo que tengo miedo es que digan, no, lo que está prohibido es el matrimonio, pero yo puedo tener la unión libre con consentimiento, un adulto masculino. A ver, hay que juzgar a los dos igual. Absolutamente. La eliminación del matrimonio legal es un mensaje muy claro a la sociedad en el sentido de lo que el país quiere. El país quiere que no haya uniones tempranas ni matrimonio infantil, que para efectos de las consecuencias que tiene, especialmente para las niñas, son exactamente las mismas. O sea, en ambos casos son situaciones muy graves. No quiere que la situación esté más protegida, porque entonces no, quiere que no exista. Que las niñas no sean unidas o casadas. Hay que decir un tema sobre eso de las niñas y las adolescentes también, porque la protección es la misma. Yo escuché por ahí decir eso, que no hay matrimonio infantil porque las que se casan son las adolescentes. No. Primero, no se casan, las casan. Y segundo, la protección desde el punto de vista de la Constitución Dominicana y desde el punto de vista de la Convención Internacional de Derechos del Niño llega hasta los 18 años, ¿no? O sea, eso para que lo dejemos todo meridianamente claro en este sentido. Sí. Ahora, por supuesto que tiene una enorme cantidad de consecuencias. Usted ha señalado algunas. El hecho de que niñas y adolescentes dejen la escuela hoy día. Consuelo, en el mundo en el que vivimos, alguien que no ha completado la secundaria, sus capacidades de ingresos, de recursos y de capacidades son muchísimo menores que las de los adultos. Fíjese que un estudio con el Banco Mundial determinó, yo creo que hay dos datos de este estudio que pueden ayudarnos a entender cuál es la magnitud del problema. Este es un estudio que se hizo en 2017 y calculó que el impacto en los ingresos durante toda la vida de una niña que se une o casa antes de los 18 respecto de aquella que no lo hace es de un 10%. Para decirlo de otra manera, para que nos entendamos todos, esta niña paga un impuesto, entre comillas, del 10% sobre sus ingresos durante toda la vida por el hecho de haberse casado o unido, porque deja de ganar un 10% en promedio de lo que gana otra persona. O sea, eso es enorme. O sea, es realmente de una magnitud enorme. Y hay otro dato que a veces es difícil de explicar, pero que puede uno entender la magnitud de él. Si no hubiera, o sea, son tantos las consecuencias económicas que tiene para el Estado el matrimonio infantil, en deserción escolar, en embarazo en adolescente, en recursos que tienen que destinarse a combatir la pobreza, etcétera, etcétera, que si un día desapareciera el matrimonio infantil, como por arte de magia, dejara de haber uniones tempranas en matrimonio infantil, el Estado se ahorraría el primer año $200 millones. Oigan eso. $200 millones. Eso es lo que costaría. Y eso iría incrementándose año a año. Lo que pagamos como país, como sociedad por el matrimonio infantil y uniones tempranas es algo de lo que no nos podemos dar el lujo, ni siquiera en términos financieros. Así mismo es. Y yo lo que me gusta que usted está recalcando la cuestión de las uniones tempranas, porque como aquí cuando les da la gana,
Yo digo aquí porque es el ejemplo que he visto de complicar las cosas. No, porque yo no me casé con ella, yo lo que me la llevé, como decimos nosotros, me la llevé. Y el papá y la mamá lo aceptaron. Como dice, ahora decía, todavía dice el código, que los padres tendrían que dar la aprobación. Aún así, los padres de una niña o niño y de un adolescente o una adolescente pueden ser culpados. ¿Por qué yo le pregunto esto, señor Gallardo? Porque muchas veces en las familias pobres se utilizan las hijas para entregarlas, y usted en UNICEF lo plantea, para entregarlas en una relación con un adulto que puede ser diputado, que puede ser funcionario, que puede ser un ricacho, que puede ser un empresario, y se la entregan la muchachita, se la entregan los propios padres. Entonces, estarían los padres siendo también juzgados, deben ser juzgados por esta entrega. A ver, Consuelo, lo primero que hay que decir es que no siempre, o sea, no es solamente un tema penal, no es solamente un tema de si vamos a aplicar la norma penal. La norma penal en determinados casos sí o sí hay que aplicarla, estamos de acuerdo. También hay que buscar otras alternativas. Esta niña tiene que tener alternativas, la familia tiene que tener alternativas, etcétera, etcétera. O sea, como sociedad, si no nos podemos permitir, es una vergüenza como sociedad en general que haya familias que estén considerando a las niñas como una especie de capital, ¿no? O sea, Claro. Obviamente. Sí. Obviamente que sí. Sí. Ahora, ¿eso qué requiere? Requiere procesos de fortalecimiento de la familia, de información, porque esto también obedece a normas culturales, hay que decirlo, requiere que se acompañe a la familia y requiere que haya también un sistema penal sólido que establezca bajo determinadas condiciones que se tienen que cumplir con sanciones penales por explotación sexual o por abuso sexual. Y aquí creo que lo importante, Consuelo, es poner el énfasis en ese señor. Si ese señor que se lleva a la niña comete un delito, y ahí hay que poner el énfasis particular, ese es el gran responsable. Hicimos un estudio, con esto termino, sobre comportamientos, actitudes y prácticas. Y uno se preguntó, ¿quién es el responsable? No, todo el mundo decía, no, el responsable es el hombre. ¿Y a quién hay que sancionar? A la familia. No, al que hay que sancionar es al hombre en primer lugar. Sí. En primer lugar. Y ahí la ley tiene que ser mucho más clara y mucho más fuerte que la próxima reforma que hay que hacer. Exactamente, eso es muy importante, señor Gallardo, porque se buscan recovecos y entonces a veces se quedan las cosas sin ningún tipo de sanción, que es lo peligroso de esto. Una ley sin sanción, ¿de qué clase de ley es? Claro. Entonces, además de esto, ustedes han analizado una persona, generalmente yo digo que tiene la visión de género también, y ustedes mismos lo plantean, que dicen que en uno de los trabajos que ustedes han hecho, la forma de educar en la familia, eso tiene que ver con todo esto también. Eso es así. Así es, y esa forma de educar en la familia obedece también a lo que llamamos normas sociales, o sea, a lo que colectivamente imaginamos son los roles. Quiero explicar esto con ese mismo estudio que hemos hecho sobre comportamientos, actitudes y prácticas. Cuando le preguntamos a las niñas de 13, 14, 15 años qué era lo más importante que ellas, su rol más importante en la vida, a los 13, a los 14, a los 15 años dicen ser maestras, quieren ser, no sé, enfermeras, doctoras, quieren ser abogadas, a esa edad. Cuando pasa a los 16, le preguntamos cuál es el rol más importante que tiene una mujer en la vida, le dicen, no, casarse y tener hijos. Exacto. La norma de género indica que lo más importante en la vida para esas niñas es casarse y tener hijos. Cuando llega a los 16 años te dicen, no, cuando seas adulta tu papel más importante es casarte y tener hijos, y dices, ¿por qué espero hasta los 18? ¿Por qué no lo hago ya, cuando lo puedo hacer?
cuando está permitido social. O sea, tenemos que construir imaginarios colectivos diferentes, porque para los niños no estamos pensando, y a los niños si se les pregunta a los 17 años cuál es el rol más importante que tienen en la vida, van a decir buenos trabajadores, buenos profesionales, quieren ser médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. No están diciendo, no, mi rol más importante es ser padre de familia. ¿Por qué esa diferencia? Así es. Tenemos que construir normas sociales, un colectivo que nos permita decir, mire, no, lo que está bien que sea madre y está bien que sea buena esposa, pero eso no puede ser su rol principal en la vida, ¿no? Y eso es muy importante, porque entonces ya empezamos a cambiar esta idea de que a los 16, a los 15, a los 14, no se pueden transformar en adultas. No se transforman en adultas, siguen siendo niñas y por lo tanto tienen que estar protegidas. Y tienen derecho a un futuro, que es lo más importante. Entonces está vinculada, dice UNICEF, que estoy leyendo un documento de UNICEF que me pareció excelente. Yo creo que deberían los legisladores, ojalá, y el público en sentido general, buscar estos documentos del matrimonio infantil de UNICEF, lo encuentran en Google. Porque eso que usted está explicando, señor Gallardo, remite a la situación, dice, precisamente que una de las cosas que más me llamó la atención, dice, cuando se produce el matrimonio infantil o la unión, no solamente matrimonio, como una norma social, casarse con niñas menores de 18 años de edad tiene sus raíces en la discriminación de género. Y entonces ahí es que entran otras instituciones también. El Ministerio de la Mujer, CONANI, etcétera, salud pública, porque hasta afecta la salud de la niña. O sea que ustedes tienen una visión holística completa de lo que es la situación de por qué no al matrimonio infantil. Eso es lo que vamos a ver UNICEF. Hoy hemos visto con mucho placer que el señor presidente de la República justamente ha hablado del tema. Ha dicho que este es un tema con CONANI, este es un tema con salud, que tiene que haber un gabinete de niñez y que en ese gabinete de niñez tiene que también estar educación, tiene que estar los diferentes ministerios. Efectivamente, la solución del problema requiere una voluntad colectiva, requiere una voluntad como país, requiere una voluntad de los legisladores, requiere una voluntad que hemos visto en los medios de comunicación, que los medios de comunicación están sin ninguna duda todos puestos en el tema de eliminar el matrimonio infantil. Requiere también salidas y apoyos desde educación, desde salud, desde la protección a la infancia y el trabajo que tiene que hacer CONANI. Es un trabajo intersectorial. Desde la protección social, ahí hay un trabajo ya iniciado muy importante por parte de Prosoli, ¿no? En el sentido de iniciar un programa de piloto de erradicación del matrimonio infantil. O sea, esto tiene que ser un tema de país. Tenemos que ir construyendo conceptos diferentes de los que hemos tenido hasta ahora. Esa idea de que escobita nueva barre bien o cosas así, eso tiene que ser erradicado de la República Dominicana del siglo XXI. Es que para allá es que tenemos que ir avanzando, ¿no? Dejar de lado las historias. Usted recordará, Consuelo, que nosotros pasamos ahí La Peor Novela, que eran 2 novelitas cortas, ¿no? En televisión, que contaban 2 historias, que eran historias reales, ¿no? Que eran historias que a nosotros nos decían, oye, ¿de dónde sacaron? ¿Por qué ustedes están contando mi historia? Mucha gente nos dijo eso. Yo conozco una diputada que nos dijo, ustedes están contando mi historia, ¿no? Y esa era la historia, esa es la historia del país, historia de hombres adultos que sienten o que creen que son más adultos, que son más hombres, porque tienen una niña de 15 años que les hacen lavado el planchado y además las violan, ¿no? No, esas cosas tenemos que cambiarlas. Ese tipo no es más hombre, ese tipo no es más tigre, como dicen aquí. Al contrario, eso es un abusador. Y en la medida que ponemos en el colectivo la idea de que un hombre adulto con una niña es un abusador, entonces también vamos cambiando esta perspectiva de las cosas y vamos terminando con este problema que nos cuesta vidas de niñas, nos cuesta dinero, nos cuesta otros problemas como el embarazo en adolescentes, que está directamente vinculado con el matrimonio infantil. Terrible esta cuestión de los embarazos exactos de las adolescentes. Cuando vienen a tener 30 años, ya tienen 5 hijos de 5 maridos diferentes. Y ya son abuelas,
no a los 30, Consuelo, si una niña a los 14, a la que se lo lleva un adulto, a los 15 está embarazada de su primer hijo, a los 17 está en el segundo, y para los 20 ya tiene 4. Ya tiene 4, y de hombres diferentes muchas veces. Muchas veces también. ¿Usted cree, señor Gallardo, usted cree también que hay cuotas de parte de los feminicidios, tienen cuotas también que están vinculadas con estas uniones? Absolutamente. De hecho, hay una cantidad, 5, 6, 7, dependiendo del año, de feminicidios donde, la víctima es menor de edad. Hay una cantidad aún mayor, tenemos que revisar todos los casos de feminicidio, la historia, en donde la relación entre el feminicida y la víctima ha comenzado cuando tenía menos edad. Yo recuerdo ahora un caso hace un par de meses atrás donde se hablaba, desgraciadamente los medios también aquí hay que poner las cosas como son. No se habla, no es la pareja que fue víctima, sino la niña abusada que además fue víctima de homicidio, para ponerlo en términos bien claros. Una víctima de 19 años que fue asesinada por un hombre de 32. Resulta que tenían 10 años de relación. ¿Qué significa eso? Que la niña de 8 años de relación, la niña de 19 en realidad venía siendo violada desde que tenía 11 años, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también hay que eliminarlas. No es diferente, porque finalmente los matrimonios infantiles y los feminicidios son expresiones de violencia de género, ambos. Sí. Y por lo tanto hay una vinculación, porque ambas son expresiones de violencia de género. Exactamente. Eso implica una reeducación también de los hombres, que muchos no lo entienden. Esa nueva masculinidad de la que se habla, una reeducación de la familia, de la mujer, de los hombres, de la sociedad, como usted dice, del país y de los países. Y es un síntoma de atraso en cualquier país. Esas relaciones de adultos con niños, niñas y adolescentes. Atrasos, eso da atraso por cualquier lado. Totalmente, no solamente atraso en términos de una manifestación, es físicamente atraso. Los países no se desarrollan si tienen cuentas como esta pendiente, si tienen temas como el matrimonio infantil. El 10% de la pobreza se explica por el matrimonio infantil. O sea, en cálculos de 2015 era 30 versus 27, un 3% en el total, que vendría siendo un 10% de ese porcentaje, no es explicado únicamente por el matrimonio infantil y las uniones tempranas en República Dominicana. O sea, para que el país se desarrolle, para que avancemos, hay que terminar con esto. Hay que terminar con esa idea de que ese adulto es un tigre porque anda con una niña de 14 años y empezar a llamarlo como es, un violador. Así mismo. Y la nueva educación que también se necesita tiene que tratar estos temas. Esto tiene que llegar a la escuela también, a las casas, a la escuela, a las familias. Tiene que llegar toda esta nueva visión. Señor Gallardo, muchísimas gracias. Excelente la posición de UNICEF, muy clara. Y ojalá que los legisladores oigan todo lo que ustedes están planteando, porque se pueden quedar cortos. Se pueden quedar cortos, que es lo que me preocupa. Habría que sugerirle que se pongan en contacto, vamos a decirlo así, con ustedes en UNICEF para tener esta visión completa de lo que significa este tema del matrimonio y las uniones con niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, señor Gallardo, muy amable de su parte. Consuelo, muchísimas gracias a usted y estoy seguro que el compromiso suyo también nos ayuda, porque sé que hay muchos parlamentarios que le escuchan mucho y muy atentamente a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Gallardo. Bueno, señores, yo creo que ha sido excelente la participación del señor Eduardo Gallardo, representante de la UNICEF. Se dieron cuenta y todo lo que implica la cuestión del matrimonio infantil. No es solamente el matrimonio, es la unión. Eso es una violación a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Una violación
igual que si la agarraran por los moños, igualito. Y hay que leerse a UNICEF. Bueno, recuérdense que nosotros estamos aquí, cortesía de Plaza Lama, Óptico Viedo. ¿Qué les dice Óptico Viedo para este Black Friday? Este Black Friday de esta semana. Este viernes 20, llévate tus lentes completos, visión sencilla, flat top. Invisibles también, ¿ok? Invisibles también. Totalmente terminado, 799 pesitos, señores. Arranque para Óptico Viedo. Y sigue atento para que te enteres de las demás ofertas, porque todos los viernes de noviembre son negros en Óptico Viedo, más que una óptica. Ciertas condiciones aplican. Este viernes, Black Friday de este viernes, Óptico Viedo, que tiene 799 pesitos, lente completo, montura más cristal, flat top, visión sencilla o invisible terminado. Mejor de ahí, se daña. Ok, viernes 20 de noviembre. Recuérdate también que nosotros estamos aquí cortesía de, además de tu marca país, Santo Domingo Café, y tu marca país de los productos Rica, jugo, leche, queso, mantequilla, de toda clase de la leche, los jugos, todos. Eso es marca país, Rica, es marca país. Nos vemos y decirle que no se pierdan que a Eddie Olivares dice la noticia, que le va, dice el señor Paliza, que va a analizar si puede volver al PRM, si lo van a volver a aceptar, a Eddie Olivares. Y Juan Bolívar planteó un artículo a donde dice que hay que volver a hacer todo, eso fue este fin de semana, que hay que volver a hacer todo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. No le digo lo que le tengo que decir porque me sacan el programa por decir una mala palabra, pero no voy a decir más nada. Bye bye.